Brace the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Cuando el primer monarca fracasó, el Señor buscó un nuevo corazón. El Altísimo no ve como ve el hombre. El Señor examina el corazón. El elegido no es el que se espera. Llamados a servir, destinados a gobernar. Sin embargo, una sombra gigantesca desafió a Israel. Enviadme un hombre que pelee conmigo. Mientras todos temblaban, un pastor dio un paso adelante. Vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. La fe de un pastor, la caída de un gigante. Eran los días del rey Saúl, el primer rey ungido de Israel. Sin embargo, Saúl había desobedecido repetidamente al Señor, y aunque aún ocupaba el trono, el Altísimo ya lo había rechazado como monarca. El anciano profeta Samuel, quien lo había ungido por mandato divino, se lamentó profundamente por él. Pero el Señor tenía un nuevo plan. Le habló a Samuel. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, ya que lo he rechazado como rey de Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve. Te envío a Jesé de Belén, pues he elegido a uno de sus hijos para ser rey. Samuel sintió miedo. ¿Cómo puedo irme? Si Saúl se entera de esto, me matará. Pero el Señor le ordenó mantener la misión en secreto. Lleva contigo una novilla y di, he venido a ofrecer un sacrificio al Señor. Luego invita a Jesé al sacrificio, y yo te mostraré lo que debes hacer. Ungirás para mí a quien yo te indique. Samuel hizo lo que el Señor le ordenó. Llegó a Belén, y los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo temblando. Le preguntaron, ¿vienes en paz? Samuel les aseguró, sí, en paz. He venido a ofrecer un sacrificio al Señor. Consagraos y venid conmigo al sacrificio. Samuel consagró a Jesé y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Así comenzó la búsqueda secreta del futuro rey de Israel. Y aconteció que cuando ellos llegaron, Samuel vio a Eliab el primogénito y dijo para sí, ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Pero el Señor le dijo a Samuel en su interior, no te fijes en su apariencia ni en su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no mira como mira el hombre. El hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, quien dijo, el Señor tampoco eligió a este. Entonces Isaí envió a Sama y Samuel dijo, el Señor tampoco eligió a este. Entonces Jesé hizo pasar a 7 de sus hijos ante Samuel. Pero Samuel le dijo a Jesé, el Señor no ha elegido a ninguno de estos. Entonces Samuel, sabiendo que Dios había dicho que el rey se hallaría entre los hijos de Isaí, preguntó, ¿son estos todos tus hijos? Y respondió Jesé, el más pequeño todavía está allí y está cuidando las ovejas. Pero Samuel insistió, haced venir a él, porque no nos sentaremos hasta que llegue. Así que mandaron a buscarlo y se lo trajeron. Era rubio, de hermosos ojos y de hermosa apariencia. Entonces el Señor le dijo a Samuel, levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Fue un acto profético, una señal de que Dios lo había elegido para una tarea futura especial. Aunque quizás ni David ni su familia comprendieron plenamente su significado en ese momento. Y desde ese día en adelante, el Espíritu del Señor descendió poderosamente sobre David. Mientras el Espíritu de Dios llenaba a David, se alejaba gradualmente del rey Saúl. Entonces Samuel se levantó y regresó a Ramá. La semilla de un nuevo reino se había plantado secretamente en Belén.
Aunque el Espíritu del Señor había descendido poderosamente sobre David tras su unción, las Escrituras nos dicen que este mismo Espíritu se había apartado del rey Saúl debido a su desobediencia, y en su lugar un espíritu atormentador, permitido por Dios, comenzó a atormentarlo. Saúl sufrió profundos episodios de angustia, temor, celos e ira irracional. El rey de Israel se sentía atormentado en su propia alma. Al ver el sufrimiento del rey, sus siervos más cercanos se preocuparon. Reconocieron que se trataba de una aflicción espiritual. Así que le dijeron a Saúl: «Mira, un espíritu maligno de parte de Dios te aflige. Que nuestro Señor ordene a sus siervos que están delante de ti que busquen a un hombre hábil en tocar el arpa. Entonces, cuando el espíritu maligno de parte de Dios venga sobre ti, él tocará con su mano y te sentirás mejor». A Saúl le gustó la idea. «Encuéntrame a alguien que juegue bien y tráemelo». Entonces uno de los sirvientes habló. Había oído hablar de un joven de Belén que no solo era músico, sino que también poseía otras cualidades notables. Los sirvientes dijeron: «Vi a un hijo de Jesé de Belén que sabe tocar el arpa. Es valiente y fuerte, guerrero, sabio de palabra y apuesto. Pero sobre todo, el Señor está con él». ¡Qué descripción tan notable para un joven pastor! Incluso antes de enfrentarse a Goliat, la reputación de David por su habilidad, carácter y sobre todo la presencia de Dios en su vida ya se estaba extendiendo. Entonces Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: «Envíame a David, tu hijo, el que está con las ovejas». Jesé reunió provisiones y envió a su hijo David ante el rey Saúl. Cuando David llegó ante Saúl, se presentó ante él. Saúl lo amó mucho y lo nombró su escudero de confianza, quien portaba sus armas, y siempre que el espíritu atormentador de Dios se apoderaba de Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con la mano. Y Saúl sentía alivio y sanaba, y el espíritu maligno se alejaba de él. La música de David, ungida por el Espíritu de Dios que ahora reposaba sobre él, trajo paz al atormentado rey. Así, David entró al servicio del rey. Saúl incluso le pidió a Jesé que le permitiera quedarse con él permanentemente, pues había hallado favor a sus ojos. Sin embargo, David parecía ir y venir, sirviendo en la corte cuando era necesario, pero también regresando a sus deberes como pastor en Belén. Fue un tiempo de preparación silenciosa, sirviendo con humildad mientras llevaba la unción secreta de Dios para un destino mucho mayor. Aunque David sirvió intermitentemente en la corte, la amenaza filistea no había desaparecido. Una vez más, los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra y acamparon en territorio de Judá. Saúl y los hombres de Israel también se reunieron y acamparon en el valle de Ela, listos para la batalla. Los dos ejércitos se enfrentaron en un tenso punto muerto. Entonces del campamento filisteo llegó su campeón, su guerrero, un hombre llamado Goliat, de la ciudad de Gat. Su presencia era aterradora. Era un verdadero gigante de una altura colosal, de más de 6 codos y un palmo, casi 3 metros de altura. Llevaba un casco de bronce en la cabeza y una cota de malla de escamas de bronce que pesaba muchísimo, 5.000 siclos, más de 50 kilos. En sus piernas llevaba grebas de bronce y una jabalina de bronce colgaba entre sus hombros. El asta de su lanza era como una viga de telar, y solo su punta de hierro pesaba 600 siclos, unos 6 kilos, y su escudero iba delante de él. Este campeón filisteo se levantó y gritó a las filas de Israel. Goliat gritó con desprecio: «¿Por qué han salido a preparar sus filas de batalla? ¿Acaso no soy un filisteo y ustedes no son siervos de Saúl? Elijan a un hombre de entre ustedes para que venga a mí. Si puede pelear y matarme, seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros siervos y nos servirán».
Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Denme un hombre para que peleemos juntos. Cuando Saúl y todo Israel oyeron las palabras del filisteo, quedaron consternados y aterrorizados. Y esta escena se repitió durante 40 días. Cada mañana y cada tarde, el gigante salía a lanzar su desafío. Y todo Israel temblaba, paralizado por el miedo. Nadie se atrevía a enfrentarlo. Mientras tanto, en Belén, Jesé le dijo a su hijo David que todavía estaba pastoreando las ovejas: «Lleva esta medida de grano tostado a tus hermanos y estos 10 panes y entrégalos pronto al campamento. Lleva también estos 10 quesos al comandante de tu unidad y ve cómo están tus hermanos. Trae alguna señal de ellos». David se levantó temprano por la mañana, dejó las ovejas al cuidado de un pastor, tomó las provisiones y partió como Jesé le había ordenado. Llegó al campamento justo cuando el ejército se disponía a entrar en la línea de batalla, lanzando su grito de guerra. Mientras hablaba con sus hermanos, el campeón filisteo Goliat se apartó repentinamente de las filas una vez más y repitió sus palabras desafiantes. David las oyó, y todos los hombres de Israel, al verlo, huyeron aterrorizados. Pero David, al oír las blasfemias del gigante contra su Dios y ver el temor de su pueblo, sintió una profunda indignación. Preguntó a quienes estaban cerca de él: «¿Qué se le hará al hombre que derrote a este filisteo y quite esta desgracia de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso, este pagano, para que desafíe a los ejércitos del Dios viviente?» El pueblo le respondió, hablándole de las recompensas que daría el rey, grandes riquezas, su hija en matrimonio y exención de impuestos para su familia. Pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar, se encendió su ira contra David y dijo con dureza: «¿Por qué bajaste aquí? ¿Y con quién dejaste esas pocas ovejas en el desierto? Conozco tu orgullo y la maldad de tu corazón. Bajaste solo para presenciar la batalla». David respondió brevemente a su hermano, defendiéndose: «¿Qué he hecho ahora? No era solo una pregunta. ¿Ni siquiera puedo hablar?». Alejándose de Eliab, David continuó hablando con otros, mostrando su interés y su total indiferencia ante el gigante. Sus palabras fueron escuchadas y comunicadas a Saúl, quien mandó llamarlo. Entonces David dijo a Saúl: «Que nadie se desanime a causa de este filisteo. Tu siervo irá y peleará contra él». Saúl respondió vacilante, mirando la juventud de David: «No podrás ir contra este filisteo ni pelear con él. Tú eres solo un muchacho, y él ha sido un guerrero desde su juventud». Pero David persistió, compartiendo su testimonio de la protección y el poder de Dios en su vida como pastor. «Tu siervo pastoreaba las ovejas de su padre, y siempre que un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo iba tras él, lo hería y lo rescataba de su boca. Y si se volvía contra mí, lo agarraba por la barba, lo hería y lo mataba. Sea león o oso, tu siervo ha matado a ambos. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de este filisteo». Al enterarse de la fe inquebrantable de David, Saúl finalmente cedió. «Ve, y el Señor esté contigo». Para proteger al valiente joven, Saúl vistió a David con sus propias vestiduras de guerrero. Le colocó un yelmo de bronce y lo cubrió con una cota de malla. David sujetó la espada de Saúl sobre su túnica. David intentó caminar, pero no pudo, pues nunca había entrenado con semejante armadura. No estaba acostumbrado al peso ni a las restricciones. Era el equipo de un rey, pero no era suyo. Entonces David dijo a Saúl: «No puedo proceder con estas cosas porque no las he probado». David se quitó la armadura, rechazó la protección humana y las armas para confiar únicamente en el poder de Dios y en las habilidades que Él le había dado. En cambio, tomó su cayado de pastor.
Luego escogió 5 piedras lisas del arroyo y las metió en la bolsa que llevaba, y con la honda en la mano se acercó al filisteo. Confió en las herramientas que conocía y sobre todo en el Dios que lo había enviado. El filisteo se acercó a David con su escudero delante. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo despreció, pues le parecía insignificante. Lo despreció porque era solo un joven, rubicundo y apuesto, no un guerrero experimentado. Y maldiciendo a David por sus dioses paganos, el gigante gritó: ¿Soy acaso un perro para que vengas a mí con palos? Ven acá y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. David respondió: Vienen a mí con espada, lanza y jabalina, armas de origen humano. Pero yo vengo a ustedes en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien han desafiado. Hoy el Señor los entregará en mis manos, los heriré y les cortaré la cabeza. Hoy entregaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni lanza. La batalla es del Señor, y Él los entregará a todos en nuestras manos. Y sucedió que cuando el filisteo se levantó y se acercó para enfrentarse a David, éste corrió velozmente hacia la línea de batalla para enfrentarse al filisteo. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y la lanzó con la honda, hiriendo al filisteo en la frente. La piedra se hundió profundamente en su frente y cayó de bruces al suelo. Entonces David triunfó sobre el filisteo con una honda y una piedra. Lo hirió y lo mató, aunque David no tenía espada en la mano. Entonces David corrió y se paró sobre el filisteo, y tomando la espada del gigante la desenvainó. Terminó de matarlo y con la espada le cortó la cabeza. Y cuando los filisteos vieron que su paladín había muerto, huyeron. Entonces los hombres de Israel y de Judá se levantaron con un grito y persiguieron a los filisteos, derrotándolos hasta las puertas de sus ciudades y saqueando su campamento. David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, o quizás se la quedó. Pero guardó las armas de Goliat en su propia tienda. El joven pastor se había convertido en el héroe de Israel. Había demostrado que la fe en el Dios vivo podía derribar a cualquier gigante. Ese día marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de David. Su victoria conquistó el corazón del pueblo y la amistad del príncipe Jonatán, pero también encendería una peligrosa llama de celos en el corazón del rey Saúl. Así termina la primera parte de la extraordinaria historia del rey David, el joven pastor elegido por Dios que demostró con solo una honda y una piedra que la fe en el Señor es más poderosa que cualquier gigante. Pero esta victoria fue solo el comienzo de un largo y difícil camino, lleno de profundas amistades, persecuciones mortales, grandes fracasos y la increíble fidelidad de Dios. Esta es solo una de las películas que compartiremos para contarles la historia completa de esta fascinante figura bíblica. En la siguiente película de esta serie, presenciaremos cómo se extiende la fama de David, cómo nace su profundo vínculo con Jonatán, hijo del rey, y cómo los celos y el miedo consumen el corazón de Saúl, obligando a David a huir para salvar su vida. No se pierdan la continuación de esta emocionante historia. Queremos agradecerles de todo corazón por ver esta película hasta el final. Si este relato bíblico ha bendecido su vida, si la fe del joven David los ha inspirado, les pedimos humildemente que nos apoyen dándole me gusta a este video y compartiéndolo con otros que puedan sentirse animados. Para no perderte las próximas películas sobre la vida del rey David y otras historias impactantes de la Biblia, suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones. Nos encantaría conocer tu opinión.
Cuéntanos en los comentarios qué te impactó más en esta primera parte del camino de David. Gracias por vernos y que Dios te bendiga abundantemente. Amén.